poco para contextualizar, como dijiste vos, desde principio de año que estamos trabajando un proyecto de talleres de empoderamiento jurídico comunitario, donde con distintas comunidades de los 3 departamentos declarados en emergencia, es decir, de Orán, San Martín y Rivadavia, realizamos talleres donde la propuesta es intercambiar herramientas jurídicas de protección colectiva de los derechos de los pueblos indígenas y a partir de ahí dialogar con referentes y referentas comunitarios las principales problemáticas que atraviesa la comunidad en relación a esos derechos que trabajamos en cada taller y sobre todo también dialogar las principales problemáticas para ir pensando los talleres subsiguientes, ¿no? Esto lo venimos realizando una vez por mes desde el principio de año. Y algo que ya veníamos sosteniendo y manifestando tiene que ver con que el diagnóstico que fue producto de la declaración de la emergencia sociosanitaria ya en febrero del año pasado, en muchos aspectos persistía, ¿no? En términos de acceso a derechos básicos que tienen que ver con el acceso al agua potable, a la alimentación sana, a la salud, una atención equitativa, igualitaria y sobre todo también una atención de la salud del paradigma de la interculturalidad, ¿no? Porque acá siempre estamos hablando de comunidades indígenas que pertenecen a distintos pueblos, que tienen sus cosmovisiones, sus culturas, digo, sus formas comunitarias de vivir y trascender. Entonces son todas cuestiones que también tienen que ser tenidas en cuenta para la formulación de la política pública. Todas estas cuestiones las venimos sosteniendo hace bastantes meses, digo que había ciertos indicadores que no se habían podido revertir, pese a la declaración de la emergencia sociosanitaria. Muchos de estos aspectos fueron ahora también corroborados por la Defensoría Nacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes a través de una acción judicial que presentaron hace muy poco, un amparo, por el cual ellos también llegan a un diagnóstico similar al que nosotros veníamos manifestando. Ellos, a partir de la comunicación institucional que tuvieron con informes de la provincia, incluso manifiestan en esta acción judicial ciertos parámetros que son alarmantes, ¿no? Uno de ellos manifiesta que hay 7.543 niños de entre 0 y 5 años con riesgo nutricional en estos territorios. También manifiesta que ocurrieron 41 fallecimientos en el primer trimestre de este año, por lo cual muchas de las cuestiones que quizás se pueden haber menguado en algunos aspectos, pero son realidades sumamente críticas que aún tienen que ser corregidas y que, bueno, como había dicho, habían sido parte de ese diagnóstico inicial de la emergencia sociosanitaria, pero aún no se pudieron revertir. El fundamento de esto creo que hay que pensar también en la interseccionalidad de derechos, ¿no? Me parece que hay que pensar que son una población inserta en comunidades originarias, en comunidades indígenas, y que los pueblos indígenas en esta provincia han sufrido una vulneración, una postergación histórica en las políticas públicas en general, y hay que pensar que la ausencia, la falta de determinados derechos repercuten y todos están conectados, digo, ¿no? Entiendo cosas concretas. La falta de la seguridad jurídica, de poder acceder a un territorio comunitario, que es una demanda histórica de las comunidades de esta provincia, repercuten en el acceso al agua. Una de las comunidades con la que trabajamos antes de hacer el pedido de mantenimiento, porque si bien tienen el pozo de agua, tienen el agua que no está en condiciones de potabilidad, de la Secretaría de Recursos Hídricos se le contestó que requieren el título o utilización del titular registral. Claramente haciendo oídos sordos a la problemática histórica de todas las comunidades, que son la falta de acceso a la titulación comunitaria. Bueno, esta misma comunidad incluso en el día de la fecha hoy está al costado de la ruta pidiendo por la prórroga de la ley 26.160. Entonces, cuando uno piensa en las comunidades indígenas, y en este caso particular la niñez, tiene que pensar en todos esos derechos de índole territorial, entre otros, que están conectados y que generan esta situación de postergación que en lo concreto se ve con esto, digo, falta de obras en relación a pozos de agua, falta de especialización médica e infraestructura hospitalaria para tener atención a la salud que pueda ser atendida a los distintos grados de complejidad. Digo, todo esto se va conectando, pero responde, como dije, desde nuestro parecer, a una postergación histórica que tienen las políticas públicas los pueblos originarios en esta provincia. Martín, nosotros, en nuestro programa hacemos muchísimas entrevistas en torno a la problemática de los pueblos originarios. Y lo último que sabemos es que el presidente Fernández hizo por decreto la ampliación por 4 años más de la ley 26.160 a la que hacías mención recién de los territorios. Ahora es de público conocimiento que los pueblos originarios sufren de esta discriminación y de la ampliación de estas zonas agrícolas y de mercados agrícolas y de comercio, y de la compra de tierras. Esto también es de público conocimiento, por lo cual sabemos que generalmente hay comunidades que están siendo permanentemente trasladadas de sus territorios.
En torno a esto, ¿cuál es el informe que tenés de tu último contacto con estos territorios, con estos pueblos, perdón? Sí, me parece que esta problemática es transversal a la gran mayoría de las comunidades de la provincia en relación a la inseguridad jurídica que tiene hoy la propiedad y la posesión comunidad indígena. Esta prórroga que bien mencionabas vos ni siquiera es una garantía todavía de titulación comunitaria, digo, eso es lo que dispone el relevamiento justamente de los territorios comunitarios indígenas en todo el país, y que sin embargo en Salta, a pesar de que esta ley está vigente y se ha ido prorrogando en el 2006, es la que mayor déficit en cuanto a cumplimiento. En Salta tenemos 157 relevamientos concluidos de aproximadamente 500 comunidades, es decir, un poco más del 30%. Entonces somos una de las provincias donde más, o mejor dicho, menos se ha avanzado en cuanto al aspecto del relevamiento territorial. Y vuelvo a indicar que esto es solamente una medida de contratación, una situación de hecho, que es la posesión comunitaria. Esto no es todavía lo que se piden también de las comunidades, que es la instrumentación de la propiedad comunitaria indígena. Me parece que esta situación territorial es clave y incide en todo lo otro, ¿no? Porque pensar también la falta de acceso a agua también está relacionado con familias que constantemente viven intimaciones judiciales, o mejor dicho, por parte de las fuerzas de seguridad, ante desalojos inminentes, desalojos indirectos, estos traslados que mencionas vos, inciden en la forma de vida, en la forma de economía sustentable, de la agricultura familiar que mantiene de forma comunitaria estas familias, estas comunidades, y que claramente repercute en la posibilidad de alimento sano, en la posibilidad de acceso al agua. Creo que es una problemática que, como reitero esto, que tiene que mirarse de todos los ámbitos para también poder darle una respuesta. Otro aspecto que me parece importante resaltar, y que algo que también resaltó cuando vino hace muy poquito en agosto el presidente de Naciones Unidas a hacer una visita por estos territorios, es la ausencia del derecho a la consulta y la participación indígena, que es un derecho que está establecido en nuestra Constitución, en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, pero que sin embargo casi no se respeta. Digo, de que se declaró la emergencia sociosanitaria, no se convocó de forma eficaz a las autoridades referentes de estas comunidades para pensar las políticas de diagnóstico y de incidencia respecto a los barrios sanitarios en relación a las políticas públicas en general. Es importante incluir a las comunidades originarias, a pensar en conjunto y a diagramar también la política pública para empezar a erradicar todos estos déficits o estos accesos a derechos básicos. Uh-huh. Martín, te quería consultar, evidentemente luego de los talleres han sacado conclusiones bastante complejas y problemáticas de lo que están padeciendo las comunidades en la zona de Rivadavia, Orán, San Martín. ¿Qué sigue luego de esto? Tengo entendido que ustedes van a publicar los resultados de los talleres. ¿Y qué acciones van a continuar ustedes haciendo en pos de ayudar a estas comunidades? Bien, por lo pronto, bueno, seguir sosteniendo este trabajo de talleres, que no es solamente esto de brindar herramientas, sino generar algún asesoramiento primario, si se quiere, ante estas distintas problemáticas. Y cada comunidad con la que hemos venido construyendo estos vínculos, bueno, ante las problemáticas de acceso a la justicia, que es transversal también a las comunidades, intentamos ahí aportar también un lugar, digamos, de lo técnico, del asesoramiento de dónde hay que demandar o denunciar determinadas problemáticas. En el caso de la judicialización, ahora estamos muy atentos a ver qué pasa también con este amparo de la Defensoría Nacional, y bueno, y como bien dijiste vos, seguir visualizando estas problemáticas y los resultados, las conclusiones a las que estamos arribando en estas visitas territoriales. Por ahí también hay un punto que de la pregunta anterior que me había quedado, que tiene que ver con otra problemática que sigue avanzando, que es la tala ilegal del bosque nativo, ¿no? Sí, porque esto también repercute. Uno por ahí dice, bueno, ¿cómo puede repercutir en el acceso al agua, el acceso a la salud, la tala de bosque? Bueno, porque la tala de bosque genera en situaciones de inundación, y ya está previsto por las oficinas meteorológicas de que va a tener presencia de nuevo el fenómeno del Niño, que genera un incremento importante en las lluvias en el norte, y con cada vez que hay menos bosque nativo, esas lluvias generan inundaciones que colapsan los caminos, porque son caminos sumamente precarios, la de las comunidades, y esto claramente repercute en que no pueda llegar una ambulancia, en el traslado de las personas que están desde la comunidad hasta los centros de salud o hasta los centros urbanos por cualquier emergencia. Entonces ahí también seguimos viendo cómo todo está afectado y hay que pensar respuestas integrales, ¿no? Bien, y también hacías mención a algo en una nota que habíamos leído que nos compartía producción,
y hablas de la discriminación, que también es una situación histórica por parte de los pueblos originarios y que seguramente se ha visto agravada en estos casi 2 años de pandemia, ¿no? Fundamentalmente en la asistencia sanitaria. Sí, así ¿Esto es. es así? Sí, sí, es así. Hay un paradigma de discriminación vigente, estructural. Incluso nosotros, los primeros talleres que empezamos trabajando estaban orientados a salud, acceso a la salud, el derecho a la salud, una perspectiva del derecho colectivo. Y a partir de esto identificamos una herramienta normativa que estaba vigente y que forma parte de una reivindicación histórica del pueblo indígena en Salta, que tiene que ver con la aplicación de la 7856, que es una ley provincial que fue sancionada en 2014 y que otro objetivo estaba formulada para empezar a erradicar situaciones de discriminación vigente, concretamente en el ámbito sanitario. Esta ley establece facilitadores interculturales bilingües en los hospitales, una red sanitaria intercultural e interinstitucional, en áreas de tránsito para la familia y el paciente originario en contexto de traslado hospitalario. Bueno, esta ley, si bien fue sancionada en noviembre del 2014, al día de la fecha no se aplica de forma eficiente. Es más, esta ley intimaba al Poder Ejecutivo Provincial para que en un plazo de 180 días la reglamentara, es decir, le diera un presupuesto, dijera cómo se van a nombrar a estos facilitadores, qué capacitación se le iba a dar y demás. Bueno, al día de la fecha, claramente ya con el plazo cumplido, nunca se reglamentó esta ley y es por eso que también retomamos, si se quiere, ese pedido histórico y hemos también formulado un pedido hasta el Ministerio Público, quien es la autoridad de aplicación de esta ley, para que se aplique de forma eficaz, porque bueno, son herramientas que están y que están orientadas a colaborar. Claramente no va a solucionar un problema histórico un día al otro, pero son herramientas que están y que podrían ayudar a mejorar el acceso, sobre todo de este lugar, digamos, de un paradigma de la interculturalidad, claro, poniendo a pueblos indígenas también en un lugar de igualdad frente al Estado, en formular la política pública, y bueno, y creemos que esas acciones podrían ayudar a mitigar un poco esa discriminación que entendemos que es vigente. Martín, te quería consultar en tu visita a esta región de Riodavia, Orán, San Martín. Seguramente te habrás encontrado con un panorama muy triste, seguramente. Y desde tu visión, desde tu perspectiva, ¿qué es lo que necesitan con urgencia estas comunidades para vivir dignamente? ¿Qué es lo que más te ha llegado o lo que te ha llevado a decir, bueno, esto necesitan con urgencia para poder tener una vida digna? Creo que ser escuchado y expuesto en igualdad de condiciones parece como el primer punto, que se respete el derecho a la consulta y la participación, porque muchas respuestas se ofrecen de arriba para abajo y bueno, se cae incluso hasta en errores hasta técnicos de formulación en cuanto a las políticas de pozos. Digo, hay muchas cuestiones que se puede profundizar, pero me parece que con el primer punto, sentar a las mismas comunidades, a sus representantes, a sus instituciones, digo, ellos tienen sus instituciones propias de organización política, administrativa, y que puedan sentar a estos referentes a pensar en conjunto la política pública como primer punto. Después de eso seguramente se desprenderá una serie de problemáticas que ya acarrean años, como la inseguridad jurídica de los territorios que poseen de forma comunitaria, el acceso al agua, digo, incluso en este amparo que presentó la Defensoría pudieron relevar que por lo menos faltan 40 pozos de agua para poder llegar a cierto grado de acceso de forma integral e igualitaria al agua potable, digo. Pero todas estas cuestiones, digo, más allá que la menciona la Defensoría, son cuestiones que las conocen en las mismas comunidades. Entonces, si uno sentaría, si le daría ese pie de igualdad para formular y pensar la política pública, se empezarían a resolver de forma más rápida algunas problemáticas que son urgentes. Sí, y en vista de que siempre hay organizaciones de por medio, está UNICEF ayudando, hiciste mención recién, estaba Agricultura Familiar y mucha gente que trabaja desde hace años a pesar de los despidos del gobierno macrista. Bueno, ahora está un poco más regularizada nuevamente el trabajo comunitario que llevan adelante estos trabajadores, que en general son antropólogos, trabajadores sociales. Y además hay una infinidad de ONG que siempre están intentando ayudar, reclamar, pero se ve la ausencia del Estado. Eso también es parte de tu declaración que leíamos en un artículo muy interesante en un diario local, que vos decías, se ve la falta de representatividad del Estado dentro de estas comunidades para todo, para poder llevar adelante no solo 1 o 2 pozos con dinero de Nación o con dinero de Marcelo Tinelli en algún momento, sino
los pozos que realmente se necesitan, ¿no? Con esa seriedad que realmente se necesitan, empezar a ejecutar las obras, poner un plazo, poner un destino, hacer una mesa de diálogo, como están llevando adelante los campesinos, por ejemplo, en este momento, hacer una mesa integradora de diálogo. Creo que sería un comienzo, ¿no? Por lo menos un comienzo de mayor paridad, de alguna manera. No sí, una mesa de diálogo y que tuviera permanencia en el tiempo y bueno, y sobre todo que estuviera institucionalmente empoderada, porque desde que se declaró la emergencia sociosanitaria se han proyectado muchas obras, incluso yendo al plano estrictamente pozos de agua, pero sin embargo generan tardan, hay mucha dilación y desidia para avanzar con ciertos proyectos, por lo cual la política del monitoreo, digo, de las organizaciones territoriales con presencia en territorio, las mismas comunidades, los mismos incluso organismos del Estado Nacional que tienen presencia cotidiana en territorio, digo, es importante ese monitoreo de ver, bueno, esto se proyectó hace 2 años, ¿qué está pasando? ¿Qué nivel de avance? ¿Por qué aún no se licitó la obra? Digo, hace falta esa cotidianidad y ese constante monitoreo para agilizar proyecciones de obra que se vienen demorando hace no solamente el año pasado, incluso estas recientes obras que inauguró el Ministerio de Ambiente en la localidad de Santa Victoria, eran financiamientos que ya estaban disponibles desde fines de 2015. Entonces, claramente, no solamente hace falta formular políticas públicas específicas en reparación de pozos, creación de pozos, accesibilidad en los caminos y demás, sino también que haya un monitoreo constante donde pueda articular las organizaciones de pueblos indígenas, la sociedad civil y el Estado, ¿no? Tanto en sus distintas órbitas, municipal, provincial y nacional, pero que eso tenga cierta cotidianidad. Porque se armaron muchas mesas interministeriales, intersectoriales, claro, a principios del año pasado, pero bueno, ocurrían 2 problemas, o algunas no tenían la sistematización que correspondía y las que tenían cierta sistematización, bueno, quedaban en el plano reclamativo porque no tenían incidencia. Entonces, claro, hay que pensar espacios institucionalizados que tengan cotidianidad, sistematización y que tengan incidencia, digo, que lo que digan, editoreen, tenga una respuesta concreta. Y la rendición de cuentas, ¿no? Porque vos decís que tenían presupuesto y estaban pautadas desde el año 2015 algunos pozos de agua, que seguramente que no existe el pozo de agua y no existe tampoco el dinero destinado para ese pozo de agua. ¿A dónde fue ese dinero, no? En aquel momento, en el año 2015. O sea, hay que hacer un monitoreo realmente de todo lo que está pautado para realizar. Y después está, por otro lado, y con esto termino, Martín, cómo se romantizan algunas situaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando sacó el premio, no sé si recordarás este chiquito a mejor alumno, un chiquito de una de las comunidades Wichí de Tartagal, Maxi, exacto, que nosotros también tuvimos contacto con su docente, con algunos antropólogos de la zona, se hizo nacional el tema, ¿no? De Chiquito Wichí, que a pesar de tantas carencias, podía hacer una app bilingüe para que todo su pueblo esté conectado con el resto del mundo, para poder ir a un hospital, para poder tomar un transporte y etcétera, ¿no? Pero todo queda ahí después, digamos. Darle un poquito de mayor trascendencia me parece que es lo que hace falta. No sé cómo lo ves, tenemos 2 minutos para el cierre, Martín, así totalmente. Que te dejamos el micrófono. Estos discursos que exaltan de sobremanera la meritocracia individual hacen muchas veces, bueno, incluso no son casuales, pero muchas veces lo que hacen es ocultar cuál es el rol del Estado ante estas comunidades. Digo, ojalá Maxi a través de esto pueda, para él, su familia y su comunidad, lograr condiciones de vida dignas, pero hay que entender que acá hay un rol del Estado que está en incumplimiento, digo, por mandato constitucional, por mismo mandato de los tratados internacionales de derechos humanos a los cuales estamos adheridos y tienen jerarquía constitucional, que está en incumplimiento. Yendo concretamente incluso al territorio de Rivadavia, todavía tenemos una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a los pueblos indígenas de la Cajonat, que aún no se está cumplimentando de forma eficiente. El Estado viene pidiendo plazos para cumplimentar con los aspectos que establece el fallo. Entonces, bueno, me parece que hay una postergación que hay que corregir y que tiene que ver con no solamente pensar política pública para el norte de Salta, sino darle otro grado de prioridad y también por ahí muchas veces modificar el enfoque, es decir, sentando a los mismos destinatarios, que son las comunidades, en un lugar de igualdad para también pensar esas políticas y pensarlas y diagramarlas en conjunto.